todos y todas, bienvenidos a un vídeo más de My Daily Spanish y hoy toca una conversación real, una conversación con nativos de español de 1 hora para que practiquéis español y aprendáis muchísimo. Y como yo no puedo estar hablando sola todo el rato, bueno sí, pero no es tan divertido, como que se venga mi amigo Marcos Hola. a hablar conmigo. My Daily Spanish. ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien. ¿Estás ¿Y bien, tú? Lucy? Yo estoy muy bien también. Muy Sí. contento de estar aquí contigo. Qué guay. Para hablar durante 1 hora, ¿eh? Pero nos va a faltar Nos tiempo va a para faltar hablar. tiempo porque hablamos mucho. Sí. Bueno, Marcos es de Madrid. Ujú. ¿De dónde eres de Madrid? Soy de Madrid, de un barrio que se llama Vallecas, que está al sur de Madrid, y soy de aquí, de toda la vida. Es un madrileño real. Un que eso madrileño no es lo real. normal. No es lo normal, porque mucha gente que vive en Madrid viene de otras partes de España porque hay muchas universidades, muchos trabajos, es como un corazón, digamos, muy grande Sí. dentro de España, y es muy normal que tengas amigos de diferentes partes de España cuando vives en Madrid, pero yo soy de aquí. ¿Y tus padres son de aquí también? Mi madre sí es madrileña y mi padre, digamos que sí es madrileño, pero realmente nació en Toledo, que está un poquito más lejos. Es otra verdad que hay provincia. mucha gente de Toledo aquí Sí, porque está muy cerca. sí, está muy Es la ciudad cerca. que está justo debajo al sur de Madrid. De hecho, mucha gente que viene a visitar Madrid visita Toledo también porque es Sí. muy diferente y está bastante cerquita en tren. Sí, lo recomendamos porque es precioso. Toledo es muy bonita. Si venís a Madrid tenéis que ver Toledo porque es preciosa. Y bueno, yo ahora mismo estoy hablando todavía con acento neutro porque yo todos los vídeos de My Daily Spanish Ujú. los hago hablando con acento neutro, que no sé si tú piensas que estoy hablando como demasiado falsa, demasiado impostada. Yo creo que un poco, pero porque te conozco, Sí. entonces sé cuál es tu acento real. Entonces, siempre que una persona que no es de Madrid neutraliza el acento, a mí me suena un poco raro. Sí. Pero es algo que hace mucha gente también, Ya. así que es normal. Pero ya que tenemos aquí a Marcos, que es de Madrid, y va a hablar Ujú. con su acento madrileño, Que, como curiosidad, diré que los madrileños suelen decir que no tienen acento, pero no es verdad. Tenemos tienen. acento, sí que lo tenemos. Sí, pero sí. una curiosidad es esa, que mucha gente de Madrid dice, los madrileños no tenemos acento, y es como, sí que lo tenemos, Sí, como todas sí. partes de España. y la J se pronuncia muy fuerte. Sí. No, en plan En plan, en vez de decir, por ejemplo, jamón vegano. en vez de decir es que Sí. me duele la cabeza, decimos es que, con la garganta, me duele la cabeza. Y es como una curiosidad, por ejemplo, del acento de Madrid. Sí, y las J de jamón, pues Jamón. O las palabras que terminan en D, como pared, decimos pared, con Z al final. De hecho, Madrid, decimos Madrid. Madrid, no decimos Madrid. Se diría oficialmente Madrid, pero aquí decimos Madrid, con Z. Ujú. Mm, En Cataluña, por ejemplo, se dice más con la T, Madrid. eso es. Y yo soy del sur de España, mi acento real es el andaluz, así que a partir de ahora voy a hablar el andaluz y así comparáis los dos acentos. Además, el andaluz es un acento muy bonito. ¡Ay, gracias! Hombre, claro. Gracias. Ujú. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de cómo nos conocemos. Bueno, primero de quién eres, claro, de ¿Quién soy? eres. Claro, no me conocéis todavía. ¿Quién eres, Marcos? Bueno, pues soy amigo de Lucy. Nos conocemos desde hace unos años ya. Es que ha pasado el tiempo demasiado rápido. Ha pasado mucho tiempo, muy poco Hace tiempo. Hace más de 10 años. Hace más de 10 años que nos conocemos y, bueno, yo soy escritor y he publicado varias novelas, me dedico a escribir, pero aparte trabajo como freelance, trabajo como autónomo, que decimos en España, y llevo redes sociales, hago vídeos, contenidos para Instagram, TikTok y otras plataformas. Y también tengo un podcast ¿Cómo se llama? que se llama El Podcast de Taylor Swift, y es un podcast sobre la música de Taylor Swift. Traigo invitados y hablamos es en español, si os gusta Taylor Swift, es en español. Es en español, ahí también podéis practicar, sí. Sí. Y es eso a lo que me dedico, hago un poco de todo. Sí, nos parecemos un poco, en realidad, Sí. con las cosas que hacemos. Sí, estoy de Tú acuerdo. con los libros, yo con las canciones, Ujú. redes sociales. Sí, somos un poco como del mismo universo, pero también porque estudiamos juntos. Sí. Algo
o sea, estudiamos lo mismo, entonces es parecido, ¿no? Estudiamos comunicación audiovisual, Ujú. que es, pues, bueno, de hecho nos especializamos en cine los dos, ¿no? Sí, en Sí. la carrera de comunicación audiovisual te podías especializar en radio, en televisión Y en cine. y en cine. Bueno, y en otros medios de comunicación, que es videojuegos, tal. Ah, Pero nosotros nos especializamos en cine. Entonces Sí. íbamos a muchas clases juntos y por eso estoy sentado en el sofá con Lucy, porque Sí. nos conocemos desde la universidad. y yo, cuando yo te conocí en la universidad, Ajá. tú eras booktuber, tú hacías vídeos ¡Buf! de YouTube, ¡Qué vergüenza! vídeos de YouTube recomendando libros. Sí, Él se leía un porrón Un de libros porrón de por libros. mes que yo no entendía de dónde sacabas el tiempo para leer Yo, tanto. yo tampoco, porque ya no leo tanto. O sea, leo, ¿No? pero leo mucho más despacio. Yo me dedicaba, sí, a hacer vídeos de BookTube, que de hecho pues, se hacen evidentemente en otros países, porque leía mucho y así también un Muchísimo. poco... Claro, así fue un poco como empecé también a crear contenido en Internet. Y leía muchos libros y decía, pues contaba mi opinión y también tenía un blog donde escribía en su momento. Así que es Tú por has escrito eso. siempre, eso sí, siempre ha sido los Sí. libros, ha sido tu pasión. Sí, desde siempre. Y de hecho tuve la oportunidad, después de estudiar en la universidad, de trabajar, también he trabajado en el mundo editorial, en una editorial muy grande. He estado 8 años, más o menos, hasta que, 8 años trabajando ahí. sí, en diferentes puestos. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde que nos conocemos entonces? En 2013. Claro, es que piensa que ha pasado mucho tiempo, yo hice ahí mis prácticas de la universidad. ¡Wow! Y ya empecé a trabajar en el mundo editorial y hace un año o así que decidí ser autónomo, freelance. Qué importante es el sitio donde hagas las prácticas. Mucho. Porque la mayoría de la gente que tiene un trabajo relacionado con lo que ha estudiado Ujú, y que lleva tiempo en la empresa y que le va bien es porque ha hecho las prácticas ahí ujú, muchas veces. Totalmente. Porque después entrar desde fuera a una empresa suele ser mucho más complicado. Es muy complicado. Además que mis prácticas me las busqué yo. Normalmente la universidad te ofrece un listado de empresas donde puedes hacer las prácticas, Sí, que no suele ser tampoco pero superchulo. yo no estaba muy convencido de las opciones que me daban y tenía la opción de buscarlo aparte y tuve la oportunidad de trabajar en una gran editorial y como me gustaba mucho escribir y leer, pues dije, pues para adelante. Oye, pues qué buena, ¿eh? Sí. Oye, qué bien te ha salido. Sí, me ha salido bien, eso creo. Yo las prácticas las hice en una película, ¿Ah, sí? No yo me acuerdo en un de eso. rodaje. Lo que pasa que, claro, un rodaje al final de una película de bajo presupuesto, Ujú. era una película española, Abuelos se llamaba, ¡Ay, con me arroba, acuerdo! Sí, es verdad. Abuelos. Es verdad. Y lo que pasa que, claro, nosotros hemos estudiado comunicación audiovisual y cine, rollo, producción, dirección, cámara, edición. Y yo hice las prácticas en el departamento de vestuario, Claro. planchando ropa. Pero tiene mucho sentido porque tú eres muy fashion, te gusta Pero mucho la moda. no, ¿eh? Yo no ¿No? sigo la moda para nada, yo no compro en ninguna tienda así. Pero no digo No que me- sigas moda, digo que tienes tu propio estilo y eso, El mío sí, claro, eso creo que es guay también que Pero- podías aportar, ¿no? En la película, entiendo. pero yo no tengo ni idea de diseño ni de Ya, de diseñar vestuarios ni prendas de nada. ropa. Pero al final eso era nada, estar planchando sobre todo. Planchar, que aprendí Ya. a planchar. Bueno, eso es muy útil porque a mí Sí, se me da un sí. poco mal. Ya. Pero claro, estaba como en un departamento que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado ni Ujú. con lo que yo sabía en general en la vida. Claro. Bueno, creo que eso es una cosa que pasa mucho. Cuando vas a la universidad piensas que vas a hacer algo. De hecho, como yo os he Sí. contado, yo creía que iba a ser director de cine. Es lo que quería ser. Porque creo que está muy ligado también, está muy relacionado con contar historias. Sí. Al final de los Y libros, con tu visión. con tu visión de las cosas. Pero luego vi un poco cómo funcionaba el mundo del cine y dije, no, este sitio no es para mí. Es verdad que es muy duro. Es muy duro, es muy sacrificado. Sí, no sabes cuándo va a ser el siguiente rodaje o si siempre estás de rodaje en rodaje, no pasas por tu casa, no puedes Sí. tener una familia. Las jornadas de trabajo son muy largas, Sí. superan muchas veces las 8, 9, 10, 11 horas. Y 12, y algunas 12, veces. y creo que es un mundo pues muy bonito a nivel Es de muy guay. resultados, ¿no? En plan de que estás trabajando para llevar adelante pues una serie de televisión. Bueno, en televisión se trabaja un poco diferente, pero en cine pues una película, pero tienes que sacrificar muchas cosas personales. Sí, Y yo
quiero estar tranquilo y ser feliz. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. Pero eres autónomo, que eso no Soy puede estar ni autónomo, tranquilo ya. ni ser feliz. De momento soy feliz y estoy en qué general bien. bastante tranquilo. Ay, qué bien. Pero bueno, tocamos madera, como Sí, decimos sí. aquí en España, tocamos madera. Madera. No, pero sí. Mm. Y yo te conocí, no sé si os ha contado esto, Lucy, lo puedo contar. Cuéntame. Pero es que no sé qué vas a contar. Yo estaba en uno de mis primeros días en la universidad, en una clase, no recuerdo cuál era, y un amigo mío dijo, esa chica es Lucy. Y yo, ¿y cómo sabes quién es? Y es que Lucy es cantante. Sí. Y en ese momento acababa de sacar varios singles. Entonces había varias personas que la conocían y Lucy lo primero que hizo fue saludarme y firmarme un autógrafo porque llevabas como unos carteles promocionales de tu disco. Sí, pero te lo firmé, pero porque me había dicho... Claro, sí, claro, pero yo en plan... Y encima mi no hermana... no es que yo vaya siempre por ahí Claro. en plan firmando sin que nadie me lo pida. No, pero mi hermana pequeña te conocía Sí, y qué mola. y me pidió que le firmases uno. Y yo, pues sí, pues fija, eres Lucy Paradise. Sí, porque de Y- hecho pensaban que no era yo. O alguien dijo, no, no es. Y yo dije, sí, sí soy. Sí, soy yo. Perdona. Y entonces empezó a cantar. No empezó a cantar en mitad de la clase. No. Pero fue así como la conocí. Y al principio pensé, pues sí, es cantante, a lo mejor es un poco... Como un poco... Estúpida. Sí, no estúpida, pero Engreída. como mean. Sí, como un poco engreída o creída. Y Pero que no. va, Lucy es un amor de persona. Por eso somos amigos. Sí. Y Marcos también. Bellísima Ujú. persona. Me río mucho. Gracias. con él. Ujú. Sí, involuntariamente a lo mejor, pero sí. Como que Muchas veces creo que hago reír a la gente de forma involuntaria. En plan, no planeo que la gente se ría o No, hacer pero un tienes chiste. muchos puntos. Mientras vas hablando, metes Sí. muchas... No sé. No son chistes, pero... Sí, como cositas, pequeñas bromas. A ver, en España hablamos mucho así. Sí, Con mucho sarcasmo y Sí, metiendo... ironía. Sí, uso mucho la ironía, sí. Haciendo, sobre todo en el sur sí que hay también como más exagerado lo de... Ujú, Hay gente muy graciosa, demasiado graciosa muchas veces. Sí. Yo no, Eres graciosa. pero no... Pero no es estereotipo, no No. estereotípicamente graciosa, pero sí No. eres divertida. No sé, pero lo normal, igual que tú, supongo. No sé. Sí, supongo que sí. Y en la uni, Ujú. bueno, claro, pasamos 4 años en la universidad, que aquí lo normal, un grado universitario son 4 años. Sí, son 4 años y luego si quieres especializarte en algo más, Claro. un máster que normalmente son 2 años, dependiendo Ah, de lo que sí, yo quieras pensaba que estudiar. eran 1. Normalmente son 2 porque Ah, sí. el segundo es el trabajo de final de máster. Ah. Normalmente suelen tomar de 1 a 2 Vale, años, vale, dependiendo un vale, poco vale. del máster también y del campo, porque a lo mejor en ciencias, pues a lo mejor los másters son incluso un poco más largos. Vale. Bueno, aquí Sí. en España se estudia mucho máster. Se Es estudia como a- muchísimo. Sí, y en realidad luego te das cuenta que en el mundo laboral, en las empresas, más que los másters o los grados, lo que les interesa es El que enchufe. tengas experiencia. Bueno, yo iba a decir que tengas experiencia, ¿no? En plan, Sí, es verdad. que si trabajas, por ejemplo, en un... Eso yo creo que me pasó cuando estábamos estudiando cine, que pensaba, qué bien, cuando termine la universidad voy a ser director. Y no es verdad, porque Buah. al final te vas dando cuenta de que tienes que trabajar mucho por tu parte, intentar tener alguna oportunidad en algún rodaje, en alguna... Y trabajar mucho gratis, además. Trabajar mucho gratis, En que eso muchos es rodajes de horrible. gente, trabajar gratis para tener... Para hacer Experiencia, currículum. claro, para que luego vayan a una empresa y diga, pero ¿qué experiencia tienes? Y tú tengas un portfolio o algo que Claro. acredite tu experiencia laboral. Y eso es, yo creo, lo que ahora mismo más... de hecho, hay un término aquí en España que es tener titulitis. Sí. Que titulitis es que tienes muchos títulos universitarios, pero que en realidad a las empresas lo que les interesa es que tengas experiencia laboral, que sepas Sí. trabajar. Sí. Y por si alguien no había entendido, que he dicho antes lo de enchufe. Ah, tener enchufe, esa es una buena. Tener enchufe es tener contactos, ¿no? Sí. Alguien que ha entrado a trabajar por enchufe en una empresa es alguien Que conoce a alguien de que la conoce empresa. a alguien, o que conoce al entonces- director o al jefe o al presidente o lo que sea, entonces le ha metido ahí porque lo conoce y por hacerle un favor a los padres o quien sea. Sí, no es tanto por a Por lo sus mejor méritos. claro, a lo mejor esa persona luego es buena trabajando, pero O no. no ha entrado así, ha entrado Claro. porque conoce a una persona dentro de la Sí, empresa. Eso y a es lo mejor tener había enchufe. un montón de gente súper válida y muy bien preparada para ese puesto Ujú.
que estaba haciendo las entrevistas o lo que sea y al final a ese otro lo han metido sin hacer entrevista ni nada, ¿no? Exactamente, Y, sí. pues eso es entrar por enchufe, o Mm. tener enchufe, ¿no? Es Y- una buena expresión, ¿eh? Sí, No lo había pensado. no Creo que en sé, inglés no existe. Yo creo que no. No. Si se dice Existirá un equivalente, ¿no? Que lo pueden comentar. igual, comentarlo porque no lo sé, por curiosidad ya. Tener enchufe, nunca lo había escuchado en inglés. No. To have a plug. To have a plug, no. I don't think so. I don't think so. Vale. Bueno, es que de hecho tú y yo estudiamos en inglés. La carrera Es verdad. la hicimos la opción bilingüe. La opción bilingüe, sí. Teníamos algunas poquitas asignaturas en español, Sí. lengua en español, bueno, cosas que tenían sentido que fuesen en español, pero la gran mayoría de las universidades no. De las asignaturas, Asignatura la gran mayoría de las asignaturas eran en inglés. en inglés. Lo que pasa es que muchas veces eran profesores españoles Oh. que tampoco hablaban muy bien inglés. ¡Oh! ¡Qué horror! Eso fue horrible. Hubo uno, no voy a decir nombres nada, Ah, es que- pero teníamos una asignatura de economía o de historia. Ay, economía no hice. Yo hice, bueno, es que en la universidad muchas cosas, una de las cosas que más rabia me dan es que se estudian muchas asignaturas que en realidad son durante los 2 primeros años como, yo creo que es un poco como para que tú te comprometas a que vas a terminar la carrera, ¿no? O sea, como para hacer un poco de descarte a lo largo de los años. Porque las asignaturas de Sí. primer y segundo año había muchas que eran como, ¿qué hago Sí, estudiando economía? derecho. Es verdad que está bien que todo el mundo sepa un poco de eso. Sí, pero yo creo que está bien aplicado a lo que quieres hacer. Es decir, También. si yo quisiese ser director de cine, pues a lo mejor me vendría bien que tuviese una asignatura de economía aplicada al cine. ¿Cómo hacer un presupuesto de una película? Sí. ¿Cuánto cuesta un seguro para un actor? Ese tipo, o sea, como más aplicado, pero aquí era como muy general, en plan, ¿cuál es la curva de la oferta y la demanda? ¿Cómo calcular? Como cosas que decías, ¿qué hago estudiando esto? No voy a usar esto jamás. Me he Y así apuntado ha a sido. cine para algo. Claro, entonces había un profesor, el de economía. Ay, menos mal que yo es que como Tú no lo diste, vale. yo vine de otra carrera y como Es esas son verdad. asignaturas que se dan en todas las carreras, me la convalidaron. Pero ¿no te acuerdas de Historia de España? También teníamos Historia de España en inglés, que fue Es que terrorífica. creo que también me la convalidaron. Menos Pues mal. fueron 2 asignaturas donde honestamente teníamos que, o sea, porque una cosa que pasa mucho también en inglés, que por ejemplo se ve en series como Modern Family, que es, por ejemplo, Gloria tiene un acento muy, Sí, muy marcado en sí. inglés, pero Gloria sabe hablar inglés perfectamente. Sí. Otra cosa es que el acento sea diferente, ¿no? Pero aquí no era que el profesor tuviese un acento en inglés diferente, es que gramaticalmente las frases no tenían sentido. Es como si yo hubiese dicho... Uy, ese tiempo es un poco raro. Yo dijese a una palabra en pasado, una palabra en futuro, un verbo en futuro, en infinitivo, todo junto, y la frase Ya. no tenía sentido, ¿no? Pegándole puñetazo al diccionario y a la gramática. Y era muy difícil estudiar los apuntes de ese profesor porque Uf. no había forma. Es que no había forma. Es que yo no sé cómo aprobé esas asignaturas. No lo sé. Guau. A día de hoy no lo sé. Pues qué suerte he tenido de la que me he librado yo. Sí, tú tuviste mucha suerte, eso te iba a decir. Sí, porque yo Derecho y Economía y eso en la otra carrera eran profesores guays. Era en español también, la otra carrera, que también supongo que ayudaba Sí. en ese sentido, porque... Nosotros tuvimos una asignatura de Derecho en inglés que para mí fue una de las asignaturas más difíciles de estudiar porque ya es difícil entender Pero las era- leyes en español. Pero eran leyes españolas, además, ¿no? No, yo, por ejemplo, en mi examen final entró la jurisprudencia americana, por ejemplo. Ah, sí. Y yo Mm, es de las pocas veces que he estudiado súper de memoria, de literalmente acordarme de lo que ponía en las páginas de mis apuntes como para transcribirlo buah. y no estar pensando lo que estaba diciendo. Era como, lo he memorizado y ahora lo calco en el papel Guau. porque no entiendo nada de lo que estoy... No entiendo nada de lo que está pasando. Es No que esas entiendo el asignaturas texto. son de memoria o Sí, sí. Y lo malo es que además tú te estudias los abogados y eso, la gente que ha Ujú. estudiado derecho de ese año, claro. vigente de ese año, pero como todos los años cambian leyes y cambian cosas, Ujú. después, Es un- 5 años después, o sea, que eso tienen no que sirve. seguir estudiando y Claro. seguir estudiando. Qué horror. Es un lío. Y todos los libros, qué poco ecologista es la carrera de derecho, ¿eh? La de libros que se tienen que tirar porque ya no sirven de nada. Y que son así. Que son así. Que son unos apuntes larguísimos. O sea, yo la verdad es que la gente que estudia Derecho... No, Bueno, un aplauso. un aplauso desde aquí. Aplaudicen los emoticonos
Usad un emoticono en los comentarios para aplaudir a la gente que estudia Derecho. Guau, Pero luego pobrecito. tuvimos asignaturas guays también. Muy guays. ¿Cuál era tu favorita? Así que te acuerdas. Yo tuve dos favoritas. Una, como me gustaba mucho escribir, me gustó mucho dar guión de cine. ¿Pero con el cubano? No, con Alejandro Melero, ¿te acuerdas? Ay, sí, vale. Sí, porque tuvimos dos de guión. Guión 1 y de Ay, guión no, 2. el otro Y el profesor otro no me era gustaba nada. Un señor dictador cubano. Sí. Que hablaba igual que el dictador. Literalmente, pero es que además no me gustaban nada sus clases, me parecían muy poco estimulantes y muy poco... No me... Yo creo que es muy importante que para que te guste una asignatura el profesor sea muy bueno. Y que te guste el profesor, que sea... Sí. Que sepa transmitir que le apasiona lo que hace. Y yo creo que personalmente no me caía estupendamente bien, pero el otro profesor que tuvimos de guión, Sí. creo que era una persona que le apasionaba lo que hacía. Y eso es muy importante. Y es verdad que era un poco... Un poquito... Un poco mean girl. Es que era un poco mean girl. Sí. No, sí, pero es verdad que la forma de enseñar Era buena. Mucho más... Sí, Y las correcciones divertida. tenían sentido. ¿Sabes? Porque yo creo que también es importante que cuando estás aprendiendo y te corrigen, las correcciones sirvan para algo. O sea, te hagan mejorar, entender por Claro, qué y que algo... tengan en cuenta que cada uno tiene su estilo, que claro, no todos son... No sé, Tim Burton, por ejemplo, no es lo mismo que otro... No sé. Pedro Almodóvar. Claro, Exacto. no puedes comparar, no puedes poner una nota basada en los mismos... Parámetros, sí. Claro. Claro. Y el cubano sí que era un poco más subjetivo, ¿no? Era súper subjetivo. Era como, si no me interesa tu historia, te Es voy una a poner mierda, mala esto nota. está fatal, un 0. Claro, y el otro profesor sí que era mucho, o sea, como que intentaba entender qué es lo que habías hecho y en base a Sí. eso te calificaba. Y luego la otra asignatura que me gustó mucho, no recuerdo el nombre, pero teníamos un profesor que era canadiense, Bruno, Ay, me encanta Bruno. que una de las cosas Pero que... era español, pero había vivido allí, ¿no? ¿Cómo era Creo eso? que él era canadiense, Ah, sí. o sea, o su padre por lo menos era canadiense porque era un pues sería director de mezcla. cine canadiense. O sea, su padre tiene premios, bueno, internacionales. Sí, el tío era muy guay, y como que súper bien, buen preparado, un currículum Sabía de la mucho, hostia. le gustaba el mismo tipo de cine que a mí también, porque él le gustaba mucho. Uno de mis directores favoritos de cine es Xavier Dolan, que es un director canadiense de cine, y cuando nos ponía sus películas en clase yo me emocionaba, en plan, qué fuerte que esté estudiando algo que me encanta, ¿no? Y una de las cosas que nos hizo hacer y que por eso fue muy guay, por eso fue muy guay, he dicho, ¿no? Por eso fue muy guay, fue que nos hizo grabar nuestro propio videoclip. Sí. ¿Te acuerdas que pudimos hacer un videoclip? Sí. Eso fue divertidísimo, me encantó. Y yo cada vez que nos mandaban trabajos así de hacer vídeos y tal, yo los usaba para mi propia... Hombre, claro. Para mi propio beneficio, obviamente. Yo ahí me hice un videoclip para una de mis canciones, Ajá. para subirlo a YouTube y tal, con mi perro Richard, creo. Es Sí. verdad. ¿Y no te lo dirigió Álvaro? ¿O ese es No. otro videoclip? ¿Él me dirigió un videoclip? Sí, que salías en una piscina en una casa, que era como un plano secuencia. Pero ese fue simplemente porque... Ah, eso fue en por plan, diversión No después. por la universidad. Vale, bueno, vale. como para sacar vídeos de mis canciones, Ujú. pero se vino Álvaro a grabarlo, sí. Que puse una Pero era- piscina en medio del salón de mi casa, Sí. puse una piscina de plástico en un piso antiguo de Madrid. Que podría haber acabado en catástrofe, Sí. pero por suerte no. No, era una piscina de bebés, Ujú. una piscina chiquitita, pero sí, la llené de agua. ¿Y te acuerdas de la asignatura de radio? Sí. ¿Tú estabas en mi grupo? Que hicimos un programa que había una historia de terror que teníamos como que contar en directo. No. ¿No estabas tú en ese? Yo juraría que No, sí, yo por eso estaba te lo he con un chico preguntado. americano. Ay, no me acuerdo de sus nombres. Creo que estaba con Gonzalo también. ¿No estabas con Julio y conmigo? No. No, pero esa asignatura fue muy guay. Sí. Porque hicimos un programa de radio en directo. Sí. Y de hecho, claro, fue la única asignatura de radio que tuvimos en la carrera. Sí, una pena. Y yo después me dedico a la radio también. Es verdad. Ahora, es como, sí, no sé. ¿Te gusta la radio? Me encanta. Es otra forma de verlo, no sé, el contenido audiovisual, ¿no? De contar cosas. A mí me parece muy interesante hacer radio porque es lo que dices que al final... Bueno, ahora es verdad que también muchos programas se graban con cámara, ¿no? Y luego se suben a Y es YouTube. parecido a un vídeo de YouTube, ¿no? Pero Sí. es diferente porque tienes que pensar todo para que una persona ciega lo pueda comprender bien. Exactamente, o sea, creo que aunque ahora se haga eso, al final lo importante de un programa de radio
entre muchas comillas, es como un podcast que es como Sí, que claro. tienes que atraer a la gente con la voz y decir cosas interesantes para pues mantener la atención, ¿no? De Sí, quien te está y no escuchando. hablar demasiado rápido, pronunciar bien las palabras, que no... Eso los andaluces, ojo, porque los andaluces soléis hablar muy rápido. Sí. No todos, pero en general Y yo es un sí. acento muy acelerado. Y me pasa a mí mucho en los programas, que además son en directo, no puedo cambiar nada si me equivoco. Hay veces que me trabo muchísimo hablando porque hablo muy rápido, como mi cerebro va leyendo el guión. A todo trapo. Sí, o si de repente estoy más nerviosa por lo que sea y sin darme cuenta, pero bueno, tengo puesto en el guión siempre, habla despacio, por favor. Y lo intento leer y acordarme de que tengo que hablar un poco más lento. ¿Y cuáles fueron tus asignaturas? ¿Hay algunas que yo no haya comentado? Las de Bruno, bueno, es que fueron increíbles. sí, Le amo. fueron producción audiovisual, Que esa no, fue la de producción los cinematográfica. videoclips. ¿Esa no fue la de los videoclips? También tuvimos que grabar un cortometraje y fue con Eso Bruno. fue muy guay. Porque éramos todo el equipo de rodaje, ¿no? Y cada semana íbamos rotando de posición, de puesto. En plan, una sí? semana, sí. Ah, no Yo me creo que, y acuerdo. ahí estábamos juntos, yo creo. Sí, ¿y qué hicimos? Es que hicimos tantas tonterías en la universidad que es difícil No, pero recordarlas era todas. muy guay. Sí que me acuerdo que teníamos que intentar como copiar una escena de una película de Hollywood. Y era una escena, Sí, no me acuerdo, me acuerdo de cine una... negro. Sí, y que era como que tenía unos focos de un coche, ¿no? Teníamos que recrear Y teníamos que los recrear focos. la sombra. A mí esa clase no me gustó nada porque me parecía hiper complicado. Sí, Era como... pero era guay lo de que estábamos probando Sí. todos los puestos que había en un equipo de rodaje, porque una semana era el de las luces, otra semana eras el director, Eso es verdad. otra semana... Bueno, ¿los actores cambiábamos? Creo que Sí cambiábamos. Sí cambiábamos, sí. También los actores cambiaban. Sí. O sea, era una escena, de repente era un actor, y la siguiente escena esa misma persona supuestamente, o de repente cambiaba de plano y era otra persona. ¿Y tú disfrutaste en general de la universidad? Sí. Okay. Y yo creo que mucho más que otra gente, porque es verdad que... Que yo, por ejemplo. Pero porque os quejabais muchísimo de todo. Sí, es verdad. Que está bien quejarse, está bien quejarse y hay que pedir siempre que se mejore las condiciones de todo. Totalmente. Pero yo venía de otra carrera. ¿Qué estudiaste tú antes? La otra carrera era Relaciones Internacionales. Okay. Entonces era todo derecho, aprenderme la Aburridísima. constitución de todos los países, los tratados internacionales, el derecho internacional, todo, y no me gustaba nada. Vale. Entonces entré a comunicación audiovisual, que era lo que de verdad me gustaba a mí. Y era como un parque de atracciones. Sí, de repente, de haber estado todo el rato en plan que todo era súper teórico, de estudiarme de memoria todo, a de repente hacer vídeos y aprender a analizar la imagen. Análisis de la imagen me pareció súper, súper interesante también. ¿Con quién fue eso? ¿Te acuerdas? De hecho, ese señor, ese profesor, es que era un hombre mayor con el pelo canoso, no me acuerdo, José Cuevas, José Cuevas. Ok, sí, creo que sé quién es. Bueno, no sé si te podemos decir, no, da bueno, igual, yo da creo igual. que sí. Era un hombre majísimo. Y que después descubrí que era el tío de una de mis mejores amigas de Sevilla de toda la vida. ¿Pero qué estás diciendo? Y fui a su casa y todo con mi amiga un día. ¡Qué fuerte! Súper fuerte. O sea, y además me había fuerte. gustado mucho su asignatura porque era muy interesante el análisis de la imagen y de la composición, de por qué está la cámara aquí y no aquí, por qué está ese color y no ese. ¡Qué fuerte! Yo la verdad es que me sorprendió. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que personalmente el problema que yo tuve con la universidad es que esperaba que esas asignaturas de las que hemos hablado antes, que eran como muy generales y que realmente no me estaban aportando nada, me pesaban mucho. Yo creo que siempre he sido una persona que le ha gustado mucho sacar muy buenas notas, académicamente ser muy exigente, y tengo la sensación de que en la universidad chocó un poco mis expectativas con lo que realmente es la universidad. Yo creo que si ahora volviese atrás, disfrutaría mucho más la universidad porque me la tomaría menos en serio. Sí. La intentaría disfrutar más que intentar sacar la mejor nota en un examen, que al final te das cuenta que, bueno, al final sí que depende en algunas cosas, como por ejemplo irte de Erasmus, ¿no? Sí, que depende un poco de eso. Te da otra experiencia totalmente diferente. Claro, pero es verdad que las notas al final creo que no es lo más importante de la universidad. Creo que lo más importante de la universidad es conocer gente que probablemente acabes coincidiendo con ella en el futuro laboral también, en otro trabajo. O te pueden ayudar. O que te os tienes que podéis llevar ayudar. bien con todo el mundo porque no sabes quién te puede ayudar. También creo que había bastante competitividad en nuestra promoción, ¿eh?
Creo que Sí. no había un ambiente, sí que, no digo en general, ¿eh? O sea, no digo como que todos fuésemos así, pero creo que no había un ambiente de yo te ayudo, sí, voy a tu rodaje, tú vienes al mío. Era un poquito más como cada uno se guisaba lo suyo. Y yo creo que eso, en una Sí. carrera así que es como cooperativa, el trabajo es cooperativo, Claro. no sé, como que restaba un poco. Sí que había grupitos, ¿no? Que entre los grupitos nos ayudábamos Sí, eso sí. a nosotros. Sí, sí. Pero bueno, también había después peleas y cosas. ¿no? Hombre, claro, lo más interesante de la universidad son los salseos, como decimos en España. ¿Sabes lo que es un salseo? Se liaban. Ah, bueno, el salseo yo sí, pero ellos no sé. En un Salseo es como... Cotilleo, el chisme. Cotilleo, chisme. Exactamente. Sí, ya. Gossip. Ay, sí, Es gossip, sí. como la revista del corazón. Claro, ¿no? lo que pasa después de las clases, entre los pasillos, O quién salía con quién. quién se ha liado con quién. Yo estuve saliendo con uno de la universidad, pero al principio, como éramos del mismo grupo, Exactamente. lo teníamos callado porque nos daba cosas. O después. Pero yo lo sabía todo. Sí, tú lo sabías desde el principio. Hombre, claro que lo sabía. Porque yo era amigo de los dos, Lucy. Sí, sí, Claro, sí, yo- pero al yo lo principio, sabía. aunque a todos los amigos no dijimos nada todavía. Al principio. Hombre, al no principio de sé todo. cuánto, pero sí. Yo de los chismes, eso se me daba muy bien. En eso hubiese sacado un sobresaliente. En cotilleo. En cotilleo. En Eso tendría que salseo. ser una clase. Sí, la clase más divertida, la verdad. Sí. Pero sí, había mucha gente. Claro, al final en la universidad salen muchas parejitas. O que sí, había gente que estaba junta o que después se cambió de pareja con otra persona. No. ¿Quién? Ah, no. Ay, esto No, sí no, que es no, 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 interesante. No, Yo- Andrea y Gemma, no, pero no tenían otra pareja en la universidad. No, en la universidad no. Pero sí salen Yo parejitas. creía que iba a pasar algo yo con otra persona de la universidad, pero ¿Tú? nunca llegó a pasar, sí. De nuestro grupo, además de amigos. Ya sé con quién. Que Ya sé además, con quién. no pienso decir nada aquí, pero que además una persona que le gustaba a esa persona, También. sí, Es que era una persona guay. claro, pues había otra persona que teníamos en común porque éramos los tres amigos y se pensó que que había pasado algo con la persona con la que yo Pero creía. era un triángulo amoroso. No, triángulo, Ah, vale, vale. triángulo es... ¿Qué es un triángulo amoroso? ¿Es que te gustan los dos? No, o que, por ejemplo, hay dos personas que están por ti. Entonces es un triángulo. Pues digamos que si este era el triángulo, no sé si esto querías hablar de esto hoy, si No este sé. era el triángulo, yo estaba aquí, otra persona estaba aquí y aquí estaba la persona que nos interesaba a los dos. Pero Vale. a mí esta persona en realidad nunca me interesó de una forma amorosa, simplemente Ah. era un buen amigo mío Vale. y he was cute, ¿no? Era Sí. era mono y tal, pero nunca pasó nada. Pero esta persona La sí otra. pensaba que había pasado algo y me empezó a odiar un poco a partir de ahí. Jolín, qué mal. Descubriendo salseos aquí en directo. ¿Tú eso no lo sabías? Después me dice quién es la otra persona. Hombre, por porque- supuesto. Antes te la he mencionado. Ah, tendré que pensarlo. Ujú. Creo que sí. Ya sí, sabes sé, quién ya es, sé, ya ya sé. sabes Y quién para es. que se enfade. ujú. Sí, bueno. A ver, Sí. Una persona que se enfada por muchas cosas. sí. exactamente. Bueno, puedes continuar. Ah, bueno. ¿Qué más de la universidad podemos hablar? ¿Qué más podemos...? ¿Salíamos de fiesta? No éramos muy fiesteros, ¿eh? No, nos íbamos a casa de Isa todos. Sí, tenemos una amiga que tenía un piso y pues ahí fue donde esta persona pensó que había pasado algo. Pero... Es que os emborrachabais un montón. Normal. No, ¿yo? Yo que no veo. Yo no, sobrio, completamente. Sí, bueno, a veces... No, pero claro, ahí pasaban cosas. A veces tomábamos unas copas. Unas Hombre, sí, copas. era lo normal. en Era lo ustedes. normal. Poníamos música. Yo con mi zumito. Yo con mi Sí, es zumito verdad. y ustedes con. Y yo, madre mía. Madre mía. Pero sí es verdad, pero no éramos muy fiesteros. Sí que había una discoteca aquí en Madrid que ahora no ¿Cuenca? Sí. No sé si se puede decir Sí. nombres o no. Sí, Vale, sí. pues Nos gusta esa mucho discoteca que ahora no podríamos ir. ¿Por Porque- qué? Pues porque yo me sentiría el padre de toda la gente que hay ahí, porque ya hemos crecido un poco. O sea, la Sí. edad en general es muy universitaria y yo Pero ahora veo a ya- gente universitaria y digo, soy muy mayor y no lo soy. A ver, es verdad que se nota la diferencia con los universitarios. Es que estamos en una etapa de la vida totalmente distinta, ¿no? Ya. Ya estamos ganando dinero, ¿no? Que eso. Gracias a Dios, Gracias. nos gusta el dinero. Nos encanta el dinero. Exactamente. No sé, imagínate ser un estudiante otra vez sin tener ningún ingreso. Que nos costaba Pero- ir, claro, siempre pero es íbamos que a yo- los 100 montaditos o a algún sitio así súper barato. Eso es verdad, pero sí es que es cierto que eso es una de las cosas que también me hizo no disfrutar tanto de la universidad, que yo trabajé desde el principio de la Es universidad. verdad, es Yo verdad. Yo estuve en varios trabajos, estuve en la biblioteca de la universidad,
que fue horrible. Es Creía que me iba a verdad. encantar, pero Con lo que fue te gustan a ti los horrible. libros. Sí, pero era súper deprimente porque estaba solo, no podía hablar con nadie, estaba haciendo como fotocopias en un despacho. Bueno, horrible. También trabajé en una residencia de ancianos haciendo actividades con personas mayores para Ala, que... ¿y qué tal fue eso? Eso fue lo mejor que he hecho en mi vida. Ay, qué bonito. Fue lo mejor que he hecho en mi vida y ojalá tuviese la vocación de querer dedicarme a hacer que la gente mayor pues esté acompañada, no esté sola, que haga actividades para que si tienen pues deterioro cognitivo, que es una palabra un poco complicada, pero es que pues tienen alguna enfermedad que le va Claro. deteriorando la El salud cerebro mental. se va... Claro, pues hacíamos actividades con ellos pues para que estuviesen acompañados, para que se conociesen entre ellos, para que pues eso, estuviesen entretenidos. Y yo es Qué bonito. lo mejor que he hecho en mi vida, porque era muy gratificante. O sea, como que te lo agradecía mucho. Te amarían todos, además. Sí, y si falta, imagínate que un día estabas mal o no sé qué, al día siguiente, ay, ¿por qué no has podido venir? Te hemos echado de menos. Sí, era muy tierno. Y eso también lo estuve haciendo y también estuve trabajando de otra cosa. Sí, No me acuerdo no en me qué. acuerdo. Pero bueno, como que uno de los principales problemas que yo tuve con la universidad es que también trabajaba. Entonces, si no estaba estudiando, Ya. estaba trabajando, entonces no tenía tiempo para socializar, para irme mucho más de fiesta, para irme a hacer cortometrajes con amigos. Sí. Es como que me tomaba muy, muy en serio las notas y yo creo que eso fue lo que hizo que disfrutase menos de la universidad, de lo Yo que es me verdad que en hubiese la gustado. universidad fue la primera vez que empecé a sacar notas no mediocres, pero bueno, en plan notable. Sí, yo también. Un 6. Yo también. Y Yo no en lo mi vida. entendía. Yo tampoco. Ya, yo digo, ¿pero qué está pasando? Yo siempre había sido la primera de mi clase. Sí, en plan, Siempre. 9 y medio sobre 10. Sí. Sí, yo también. Tenía matrícula de honor Ujú. y yo iba a, "Ay, no sé, se me dará bien, tal, sacaré buenas notas". Yo saqué 2 matrículas de honor en la universidad. Una en marketing, en una asignatura de ¡Hala! marketing. Y la otra no me acuerdo, pero 2 matrículas de honor tuve en la universidad. Yo creo que una quizás, Ujú. o ni siquiera, ¿eh? ¿En serio? Sí, además me acuerdo que una vez Gonzalo tuvo una matrícula de honor, pero él y yo habíamos hecho exactamente lo mismo. Teníamos exactamente la misma nota, pero se la pusieron a él porque era en pelota. Es que había los Y le profesores solo mandaba pueden correo a dar... la profesora. Ya, es que ya, eso es... Qué cabrón. Sí. Lo que digo con esto es que hay solo te pueden poner, o sea, solo pueden poner matrículas de honor a X personas. Claro, a una o dos. A una o dos. Dependiendo Porque, de la cantidad de alumnos que haya en esa clase. claro, porque cuando tú ganas, no sé si en otros países es igual, pero cuando te ponen una matrícula de honor, hay una asignatura del año siguiente que no tienes que pagar. Sí, No te tienes sale que más pagar barata la dinero. matrícula Claro, universitaria, que es cara. eso es. Bueno, no es tan cara. Aquí en España no es tan cara como en otros países. No, como en otros países no. Bueno, en Europa en general suele ser más barata Gratuita, todavía, sí. gratuita o Pero no en muy España, cara. sí, pero en España en general Sí. es más baja que alta, como yo que sé, En en Estados Reino Unidos- Unido, en Estados Unidos. Bueno, Pero incluso dentro de España, depende de la comunidad autónoma, cambia. el precio cambia. En Andalucía es mucho más barato que aquí, Ujú. porque la Junta como que te subvenciona una parte o no sé. Ok. Incluso, creo que incluso ha sido gratis durante mucho tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? Siempre que aprobases todas las asignaturas. Ah, Ujú. es que yo siempre tuve una beca del gobierno Yo por también, notas. yo también. Por notas. Por y- notas. Por Guau. notas y Yo por por situación pobre. familiar. Sí. Claro, como que hay varios factores que hacen que te puedan dar una beca o no. Entonces yo nunca pagué nada de la universidad. Ay, qué bien. Por suerte. Yo creo que 2 años no pagué nada y 2 años sí. Claro, por eso yo me tomaba muy, muy en serio lo de estudiar mucho, porque sabía que si bajaba la media de nota, al año que viene a lo mejor tenía que pagar el curso en vez de que me diesen una beca y esa idea me aterrorizaba. Sí. Además, o lo pagan, claro, es que te lo paguen tus padres o Sí, tú. porque ¿Cómo yo, te lo va a pagar? pues yo no me lo podía pagar. A ver, No, yo porque eran trabajaba, pero cobraba una 1.600. mierda, con perdón. Claro. O sea, La cobraba matrícula- una mierda. La matrícula de un año creo que eran 1.600 euros, ¿no? Sí, O por ahí. es que, claro. Sí, 1.500. ¿De un año o de un De un año, semestre? de un año. Sí, solo. Sí. Ah, No está mal. Yo creía que... No, yo creía que era mucho más caro, ¿eh? Sí, no está mal, pero... Vale. Bueno, creo que era de un año, sí, de un Mm. año. Y bueno, amigos, recordad que tenemos la guía de My Daily Spanish para que aprendáis español gratis, paso a paso. La tenéis en la descripción del vídeo o en este código QR que podéis simplemente escanear con vuestro móvil.
para que estudiéis español. ¡Qué chollo! Qué Yo la chollo. quiero. Te- Solo tengo que ir abajo. Sí, en los hacer comentarios. clic Vale, hago en clic. el enlace. Vale. Sí, sí, Pues súper bien. ahora Te me la descargas. descargo. Es gratis. Oh, pues estupendo. Nos gusta. En España nos gustan muchas cosas gratis. Las cosas gratis Las nos cosas encantan. gratis nos encantan. Bueno, pues sigamos hablando. Claro que sí. ¿De qué quieres que hablemos? Bueno, hemos hablado mucho de la universidad. Podemos hablar de viajes como... Sí, que- tú viajas mucho, yo también. ¿Tú viajas mucho? Vaya, no te veo siempre en Corea del Sur. Sí, en Corea también por trabajo, bueno, y porque tengo mucha conexión con Sí. Corea desde hace muchos años. Ujú. Sí. 안녕하세요. 안녕하세요, claro, Marco fue a Corea hace poco, el año pasado. El año pasado estuve en Corea, estuve en Seúl y en Busan y Qué guay. me encantó. Te encantó. Me encantó y entonces ahora lo he tenido que pausar un tiempo, ¿El pero qué? empecé a aprender coreano Ah, sí. y me pareció increíble. Un poco complicado, pero Pero es muy guay aprender un idioma que no tenga nada que ver con nada, el ni el, tuyo. ni el alfabeto. Pero porque también te abre la mente en ese sentido y tienes que pensar con una estructura totalmente distinta a lo que estás acostumbrado. Es por eso porque la gente me decía, ¿y por qué no estudias otro idioma, no? Porque a mí siempre se me han dado bastante bien los idiomas. En el instituto, por ejemplo, estudié italiano, ¡Ay, qué guay! sé un poco de catalán, que el catalán es un idioma diferente al español que se habla también en algunas En Cataluña. regiones. Y Bueno, y sí, en en Valencia, Baleares. sí, es verdad. Y fuera de España también se habla en algunas regiones de Italia. ¿Catalán? Sí, ¿Qué? claro. El catalán no se habla solo en España, ¿eh? ¿Qué dices? Aprende con Marcos, sí. Sí. El catalán también se habla fuera de España, sí. Hay alguna región. Me encanta. Y entonces como que siempre me ha gustado mucho los idiomas, pero nunca había estudiado un idioma con un alfabeto diferente. Entonces me apetecía como decir, wow, es que se escribe de una forma completamente diferente a como yo he escrito jamás y aún así se forman palabras. O sea, es que Sí. parece muy evidente, pero es que para mí era increíble y lo empecé a estudiar, lo he tenido que pausar por cosas personales, porque estoy con otros proyectos, pero lo quiero retomar porque lo disfrutaba mucho, me gustaba mucho. Es muy guay. Yo me acuerdo, porque yo empecé, claro, yo he estudiado desde tercero de la ESO, quizás, que me aburría. Mucho empecé- tiempo. Llevo mucho tiempo, pero porque he ido también, yo por mi cuenta nunca he ido a clase y lo he aprendido por internet. Y Qué fuerte. como yo en la ESO ya sabía escribir y todo, obviamente la escritura es muy fácil en realidad. Bueno, Ah, sí. esa es tu opinión. A ver, no es muy complicado una vez lo Que pillas. aprender chino con todos los caracteres. Ya, pero por ejemplo, los diptongos en coreano me costaban un montón. Ah, sí. Porque escucharlos me costaba mucho decir, pues es esto, ¿no? O sea, bueno, sí. Sí, que hay veces que aunque se escriba un diptongo, digamos, no se pronuncia. Exactamente. Es como si fuese la palabra, o sea, una vocal normal y ya está. Eso es, por ejemplo, algo que me gustaba. Pero también como me gusta mucho el K-pop, el cine coreano, pues por ejemplo, por eso también lo quería aprender. Y después de estar en Corea, sí, definitivamente lo quiero terminar de aprender. Mola. Pues lo que te iba a decir era que yo en algunos exámenes, en la ESO, como nadie sabía lo que tenía escrito por ahí, no sé qué, me escribí algunas cosas en coreano. ¡Y hacías trampa! ¿Te apuntabas chuletas? Chuletas es, sí, como... Sí, para copiar. Para copiar. Yo, una la pregunta. verdad que nunca he hecho trampa, nunca he copiado los exámenes. nunca- Bueno, y si no, ¿qué pasa? No pasa, no pasa nada. nada. Ya está. No, yo siempre he sido de estudiar, me lo aprendía todo, pero no me acuerdo. Creo que en latín, por ejemplo, porque yo estudié Ok. latín, tú también. Sí, yo estudiaste también estudié latín. Porque Me somos gustaba de- mucho el latín. A mí también, y griego. Griego me flipaba. No, griego nunca llegué a estudiar. ¿no? Estudié solo latín. Ah, pues griego era muy guay. ¿Sí? También tiene una grafía diferente. Claro. Pero me acuerdo que había veces que tenía que acordarme las declinaciones. Ah, Las declinaciones de los verbos latinos. Oye, bueno, las declinaciones de los verbos y de los sustantivos y de los todo. adjetivos y de todo. sí. Entonces, pues me apuntaba a lo mejor las desinencias en coreano. Ok, Más o entiendo. menos cómo se... Sí. Cómo se pronunciaban, ¿no? Como Sí. para calcarlo. Ah, qué interesante. Claro, es que eso es muy buena idea. O sea, es como si yo me hiciese una chuleta en inglés Sí. con un profesor que no sabe inglés, que ahora es raro, ¿no? O sea, normalmente... Pero Ya, claro, coreano es un idioma muy específico para España. Sí, eso está guay. Y a ti, aparte de Corea, ¿hay algún otro sitio del mundo que te guste mucho viajar o que hayas estado y que te haya sorprendido? Bueno, a mí me encanta Japón. ¡Ay, qué tienes- ganas tengo de ir a Tienes Japón! que ir a Japón. Tengo tantas ganas
creo que me volveré loco en Japón. Sí. De que querré verlo todo. Y comprártelo todo. Comprármelo todo. O sea, creo que Japón tiene que ser espectacular. Es precioso, es precioso. Además que te caes y de repente hay un templo. Sí. Sí, vas por la calle y hay templos escondidos por allí. ¡Qué no sé, guay! es muy guay. Y hay cosas muy locas. Claro. Que bueno, claro, con Corea, siendo de Europa, nos puede parecer que tiene cosas muy similares, pero si estás Pero en son muy Corea y después vas a diferentes. Japón, es que es otro mundo totalmente Sí, distinto. estoy Y me totalmente de parece acuerdo. muy divertido también porque es como descubrir, claro, otra cosa totalmente nueva. ¡Qué guay! Tengo mil ganas de ir. Te encantaría, te Pero es que encantaría. los billetes de avión son muy caros. Pero se pueden conseguir ofertas muy baratas, ¿eh? Ya. Si vas en época que no sea temporada alta. ¿Sabes qué pasa, Lucy? Que yo estoy viajando todo el rato. Sí. Entonces, claro, es Cuéntanos, difícil ¿tú a dónde ahorrar. vas? Porque tú vas todo el rato, tú estás todo el rato por ahí. Yo me voy. Por Europa sobre todo, ¿no? Sí, yo soy muy de, o sea, soy muy de Europa. Es que en realidad viajar en Europa es como bastante sencillo en general. Sí, No aunque es- bueno, depende del país al que vayas, el Sí. hotel y esas cosas salen muy caras. Sí, pero por Sí. ejemplo, yo el país, desde luego, que más he viajado es Inglaterra, o sea, Sí. es Reino Unido. Tú eres ya medio, Yo soy medio británico, British, sí. sí, o sea, me encanta Reino Unido, me encanta Inglaterra, también me gusta mucho Edimburgo, me gusta mucho, o sea, me gustan distintas zonas de Reino Unido y es al que más viajo con diferencia. Es verdad que tenemos unos amigos allí, Ah, entonces qué cada guay. vez que voy y estoy sobre todo en Londres, que Londres me parece una ciudad carísima, súper cara y cada vez que voy me doy cuenta de lo cara que, o sea, cada vez es más cara cada vez que Ay, voy. qué horror, yo quiero, tengo muchas ganas de volver a Londres, Uf, pero sí, es tan pues, caro que digo, me lo tengo que pensar bien. sí, yo voy sobre todo porque me gusta mucho viajar para ir a conciertos. Sí. Porque muchos artistas no vienen a España, sobre todo artistas que cantan en inglés, pero en Londres siempre van. Y entonces viajo mucho a Inglaterra por eso, porque normalmente estoy de viaje. Guau. De hecho, en noviembre, el próximo noviembre, o sea, el próximo mes, me voy a Manchester a ver a Lorde, que es una cantante que me gusta ¡Hala! mucho, Lorde. Hacía mucho tiempo además que ella no hacía música, ¿no? Sí, ha sacado un disco este año y me voy con Cristina de la universidad. ¡Qué bien! Nos vamos juntos a ¡Hala, Manchester. qué guay! Porque fuimos a verla en su último tour a Italia, que estuvimos en Italia. ¡Hala! Entonces es como una tradición y la vimos antes en Barcelona en su tour anterior. Entonces es como que la vamos siguiendo a lo largo de los años. ¡Qué es una guay! tradición guay. Marcos es la persona a la que va más a conciertos del Sí. mundo. Me gastó mucho dinero en conciertos, Pero demasiado. está bien, a mí me parece que son de las experiencias más Que se quedan. gratificantes y que más merece la pena, yo creo, que gastarte el dinero en algo Sí, es verdad. cultural. Es verdad que creo que los precios de los conciertos ahora mismo son muy caros. Se están pasando, y se están pasando mucho. muchísimo. Sí, pero sí que es cierto que es lo que dices, que al final hay gente que pues compra ropa todos los meses o compra Ya, yo no... maquillaje o compra libros, que también compro cosas de esas, ¿no? Pero es que muchos de los momentos más felices de mi vida las recuerdo por haber ido de viaje a un concierto, ¿no? Y todo lo que pasa en Qué guay. ese tiempo. Entonces me gusta mucho viajar. ¿Y en Inglaterra es más fácil conseguir entradas que en otros sitios o es complicado? Depende del artista. Yo me gusta mucho, o sea, me gusta mucho Taylor Swift, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, para Taylor Swift es igual de difícil que en cualquier otro lado. Claro, sí. Pero luego es verdad que a mí me gustan también bandas que son un poquito más indie. Y esas no son tan Eso complicadas. no es complicado. Y normalmente en Inglaterra no suelen ser muy caras esas entradas. A lo mejor estamos hablando de unos 30 euros por Ay, ver está a un súper bien. grupo. Súper bien. Dependiendo un poco del grupo y demás, pero 30, 35 euros, que eso aquí en España es raro que venga un artista internacional por ese precio. No, sí, es imposible ya. Incluso los grupos locales es difícil que sea 20 euros ya, Sí, eso hoy en día. A no sí. ser que sea el local. O sea, Aitana no va a del tocar pueblo. por 20 euros. Ah, bueno, no, esta gente Aitana, no. Namena. Pero digo, a lo esa mejor gente unos no amigos toca. nuestros que tengan un grupo o lo que sea, Sí, ya porque las entradas suelen ser, claro. no sé, más de 20, ¿no? Porque también es verdad que ahora alquilar las salas, todo es mucho Y está más todo caro. muy caro. Qué mal, ¿eh? Está fatal. Pero me hubiese gustado el haber ido a Corea, haber ido a un concierto de K-pop. He estado en conciertos de K-pop, pero no en Corea. Claro, es que en Corea es imposible conseguir una entrada de nada. Sí, es difícil. Pero súper complicado, ¿eh? Tienes que estar, porque allí en Corea hay unas salas de ordenadores, en plan, hay cafeterías de todo, y hay unas cafeterías, los PC Bang se llaman, Ah, sí, sé lo que es. sé lo que es. y son ordenadores de último modelo, súper potente, con el internet más rápido del mundo, y las fans
van a las cafeterías No esas me lo puedo creer. y se ponen además dos páginas con relojes para ver el segundero, en el segundo justo ¿What? y abriendo con un montón de diferentes pestañas Sí. en el buscador para darle a la vez en todos a ver, porque hay veces que tú entras en la cola virtual, pero por lo que sea falla y se te cae. Se te sale, sí. Entonces, como para tener varias opciones abiertas, para tener varias ¿Pestañas? colas, Sí. para hacer colas en varios sitios a la vez, ¿no? Ujú. Por si uno no te funciona. Pero es que claro, son loquísimas. Las fans Qué fuerte. los fans de los grupos de allí son loquísimos. Pero incluso yo, que quería ir, porque yo el K-pop, al final sí que he ido a muchos festivales allí gratis, a lo mejor. Ok. Pero claro, cuando vives allí, como que te enteras de cosas de esas, o hay programas para extranjeros que viven allí Ok. y te meten en cosas así. Ujú. Pero, por ejemplo, allí que es muy famoso, bueno, T1, ¿sabes quiénes son? Los del LOL, ¿no? Ujú. Juegan a videojuegos, los de eSports. Pues a mí me dan igual, en verdad. Pero como T1 y Faker son tan famosos allí, y Sí. allí en verano hacen unos torneos de los equipos de eSports allí, pues digo, ostras, pues quiero ir a ver Claro. un partido de eso. Claro, sí. Y me fui con una amiga, además, a una sala de ordenadores, abriendo las ¿Pero dos, qué un montón de dices? eso, y no conseguimos ninguna entrada. Ay, qué mal. Eso da mucha rabia cuando no Pero es que consigues es una entrada para imposible. algo Eso, que la quieres. gente que consigue entradas, en plan, que ha tenido mucha suerte. No, yo aquí he estado en España, o sea, en España no. Sí, en España estuve a ver a Blackpink en agosto y luego estuve en Finlandia ¿Y y en tuviste mucho problema Inglaterra. para comprar la entrada? Para Blackpink no. Pero para Taemin sí. Ah, sí. Fui a ver a Taemin y que estuve en Pero Finlandia y en eso que no era Manchester. España. ¡Wow! Y ese fue un poco más complicado, pero fue increíble. ¡Qué guay! Increíble, Te veo increíble. muy Nos guay. encanta viajar y nos encanta ir a conciertos. ¿Y Esto es así. en Finlandia has visto las auroras boreales? No, porque solo estuve en Helsinki para el concierto y si quieres ver Oh. las auroras boreales tienes como que coger un tren de 4 o 5 horas. ¿Ah, sí? Sí, en Helsinki. ¿No se ve? No, o sea... ¿Pero por qué no se ve? ¿Porque no está lo suficientemente al norte o porque Exacto. las luces de la ciudad o algo? O sea, yo creo que también tiene que ser tema eso, ¿no? Bueno, el Helsinki en general es una ciudad que tampoco te creas que tiene muchísimas luces. No, es verdad que... De hecho, es una ciudad que no me gusta mucho, la ¿No? verdad, no te voy a mentir. Pero, o sea, tiene sus cosas, pero no es una ciudad a la que volvería. Fui directamente por el concierto, pero si realmente las quieres ver o te quieres asegurar, entre comillas, que vas a verlas, tienes que coger un tren y viajar muy al norte. ¡Hala! 4 o 5 horas en tren, sí. Wow. Este verano me hizo mucha gracia porque estaba en Corea yo tengo como una familia coreana que es como mi familia y me estaban llevando al aeropuerto que era de noche y empezamos a ver unas luces por el cielo y yo había leído además ese verano un artículo en no sé dónde que decía que ese verano en Corea, desde Corea se iba a poder ver alguna aurora boreal. Y yo estaba flipando porque veía una luz así verde por el cielo y yo... ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Que estamos viendo una aurora boreal! Ya grabando. Y es uno de mis sueños. Pero y ahora vamos y decimos, uy, está cambiando de color. Y ahora... ¿A que no lo irá? No. Era un puente, el puente de Incheon que te lleva al aeropuerto. ¿Qué dices? Ese día había muchísimas nubes, estaba muy nublado. Sí. Y el puente tiene un montón de luces de colorines. Ah, y entonces las nubes parecían la estela. Sí, pero es que era como la... ¡Qué gracioso! Y yo grabando, y mi madre coreana ahí diciendo, ¡ay, Lucy, que estamos viendo las auroras boreales! Estamos súper felices en el coche ahí viendo la aurora boreal. Hasta que llegamos al puente y vimos que era la luz del puente. ¡Ay, qué decepción! ¡Súper mal! Yo es uno de mis sueños ver las auroras boreales. Tengo muchas ganas de... Es una cosa que hay que hacer antes de morir. Sí, totalmente. Sí. Madre mía. ¿Cómo vamos de tiempo? Por curiosidad. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien de tiempo. Estamos ahí para que escuchéis una hora entera. Una hora entera. No estamos parando de hablar, no paramos de hablar. No. Tú. Uy, qué de subtítulo voy a tener que poner. ¿Vas a subtitular todo? Claro, para que lo aprendan bien. ¡Wow! Que por cierto, tenéis los subtítulos en inglés, por si no lo sabíais, y lo pondré al principio. Madre mía, o sea, tenéis una super profesora porque qué paciencia. No, pero ahora hay como automatizaciones, ahora es más fácil. Vale. Se te ponen automáticos, pero hay que corregir Claro, hay que corregir. muchas cosas. Entonces, Ya. eso son muchas horas, Ujú. pero por amor a vosotros, yo he hecho todas las horas que haga falta Venga, muy bien. para que aprendáis español en condiciones. Sí. Pero bueno, eso. ¿Y a qué país quieres viajar tú que no hayas ido? Una parte de Japón. Aparte de Japón, tengo muchas ganas de ir a China. ¡Ay, qué guay! Yo también. Creo que China tiene que ser increíble. Ah, sí. Y así como
si hablamos como de Asia, tengo muchas ganas de ir a China. Y si fuese... Y ¿sabes qué pasa? Que no he estado en Latinoamérica. Yo tampoco. Y tengo muchas ganas de ir a algún país de Latinoamérica. Yo también, pero siendo mujer me da miedo. Claro, Pues tienes que ir con un grupito y con gente de allí también, como... claro. Porque es verdad que no es, que es mucho más peligroso que España o que cualquier otro país de por aquí de Europa, ¿no? Yo tendría ganas de ir a Argentina, pero por ejemplo es que conozco a bastantes personas en Argentina. Ay, eso es divino. Entonces, claro, es guay porque, vale, vas, pero es lo que tú dices, yo no conozco de... O sea, no... Igual que de Corea estoy muy relacionado por otras cosas, pues a lo mejor de Argentina sí, con Buenos Aires y poco más, ¿no? Entonces es como, me gustaría ir para que la gente que es amiga mía allí me pueda enseñar Qué guay, eso sería su país. sería súper guay. Eso sería muy guay. ¿Y tú tienes algún país en mente al que te gustaría viajar? No he ido a Indonesia, que me encantaría, Ok. porque estuve en Tailandia una vez que me fui yo sola a Tailandia. Es verdad, Sí, me acuerdo y de fue eso. increíble. Tailandia tiene que qué ser guay. increíble. Y Bali, bueno, y Indonesia, como que también la gente habla muy bien de sus viajes a Indonesia y tal. Tengo amigas que han ido. Ujú. Y me apetece un montón de... Qué Es guay. pero porque me apetece mucho repetir la experiencia de Tailandia y es como parecido, pero es otro país. Sí. Y lo de las playas paradisíacas, Ujú. el agua con pececitos. Que aquí también, en verdad, en España, también podéis ir a Mallorca, Menorca, Ibiza y tal, y podéis ver cosas parecidas. Ujú. Pero bueno, no sé, me gusta conocer culturas diferentes. ¿Y hay algún lugar que te daría un poco de miedo ir? Porque yo tengo un lugar que tengo muchas ganas de ir, pero me da mucho miedo. Me da miedo, o sea, India me encantaría o algo así, o Egipto. Ah, India es Yo que soy espectacular. mucho de viajar sola, Ah, Eh, vale, por viajar sola. siendo dices. mujer y viajando sola, Claro, no. es más complicado. Sí, entonces me gustaría India o Egipto, Wow. Latinoamérica también me da un poco de miedo. Yo tendría 1000 ganas de ir a Australia, pero es que, Ah, o sea, no me paran de salir vídeos de Arañas. estoy Cocodrilos. recogiendo la ropa y sale una araña así de grande y encima, claro, no la puedes matar. Tienes que sacarla de la casa porque, claro, allí como que o sale una serpiente y es como tienes que llamar y yo, vamos, me sale un bicho de esos en el hotel y te juro que me muero. Creo que me come la araña porque es que yo me Ya. quedo paralizado. Yo saldría corriendo de la casa y le diría a la araña, Ah, "Es tu quédate casa, en la casa. para ti". Es que, ¿viste ese vídeo del Zapataki con un tupper quitando una Ay. araña y echándola fuera de casa? Vamos, qué miedo, yo no puedo hacer eso. Es que me muero, me muero. Vamos, las arañas, a mí no tanto las arañas como las cucarachas, pero bueno, no Yo sé prefiero si... una cucaracha que por lo menos no te muerde. No. Pero es verdad que eso, que Australia, por ejemplo, es un lugar que me encantaría ir porque creo que tiene que ser espectacular, pero me da un poco de miedo la Ya. fauna que Ya, es lo normal. y vi hace poco que se hizo un vídeo viral por internet de una casa que tenía una cristalera enorme y había un canguro súper fuerte, estaba petado. Dándole y al cristal. Dándole puñetazos al cristal. Sí, es muy gracioso. Es que los canguros te pueden pegar una buena hostia, como Sí, sí, decimos sí, que te aquí. matan, que te matan. Sí, sí, sí. Tiene unas garras además, Ah, súper... sí, tienen garras. Sí, 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 sí. Y como sea un canguro grande, Y con tiene eso una te mala mata. leche. No, a mí me dan un poco de respeto también, sí. Sí, Pero el de sí. Australia tiene que ser muy chulo. Tiene que ser muy guay. Bueno, tengo una amiga de mi hermana que ha estado viviendo ahora en Australia Ah, sí. un año. Y vamos, de gente que ha estado viviendo allí en general, porque yo siempre les pregunto, ¿y los bichos? Claro. Pero depende de la ciudad, ¿no? Si te vas a Sydney, por ejemplo, me han dicho que no hay bichos. Ah, bueno, mira, pues a Sydney a lo mejor. Lo que Sí. pasa que, yo qué sé, la Costa Dorada de Australia, o sea, creo que hay Guau. otras ciudades y otras partes, sobre todo en las Con bichos, costas, está muy guay. que seguro que hay bichos pero que son Pero sería espectaculares. increíble. Tiene que ser muy guay. Bueno, puedes ir con un traje así de acero. Ahí se grabó H2O, además. ¡Hala! Podría ser las ¡Icónico! sirenitas de H2O. Eso tendría que ser muy guay. ¡Qué guay! Las playas de allí. tienen que Esa ser serie era muy increíbles. mítica. Sí. Bueno, pues para terminar el vídeo podemos Ajá. ir haciendo unas preguntas del juego de qué preferirías, ¿no? Ok. ¿Esto o lo otro? Ujú. Nos hacemos un par de preguntas cada uno Venga, me parece perfecto. y terminamos. Venga. Bueno, a ver si no nos pasamos de tampoco hablando, porque aquí le estamos dando al palique, que no ve. No nos gusta el tucutú, tucutú, tucutú. Sí. Vale, ¿empiezas tú o empiezo yo? Bueno, empiezo yo. Vale. ¿Qué preferirías? A ver, sí, para ver el nivel de crueldad que hay en tu No es pregunta. cruel. Pero No es cruel, Tú vale. puedes ser cruel. Yo puedo si hacer lo quieres. que quiera, ¿no? Sí, tú puedes Venga, hacer lo muy que bien. Venga, ¿Qué preferirías? ¿Tener una pareja perfecta? ya la tengo. La tienes ya. Pero bueno. Pero ir siempre justo económicamente. O ser millonario, pero estar soltero toda tu vida.
Ser millonario y estar soltero toda mi vida. Aunque tengas a tu pareja, A ver, dejas es que ahora a tu no- pareja. No, es que claro, yo ahora no estoy en esa situación. A ver, espera, voy a volver a pensarla. Es que creo, mira, y ahora voy a hacer una reflexión. Sí. Creo que si no hubiese tenido pareja, o sea, claro, yo ahora tengo una pareja, entonces no le dejaría por ganar la lotería. Bueno, lo podríamos hablar. Pero no lo dejaría, ¿no? Pero pienso que si no tuviese pareja y me dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener una pareja y estar justo económicamente o ser millonario y estar soltero el resto de tu vida? Yo creo que es importante primero asegurarte de que tú vas a estar Sí. estable y vas a tener ¿sabes? Como que vas a poder ganarte la vida y tal. Entonces, claro, si yo no tuviese pareja, yo preferiría primero agarrar el dinero Sí. y ya veremos, ¿sabes? Porque Hombre, está bien. puedes no tener Aunque parejas, pero tener... las historias de amor son muy bonitas. Claro, Y pero puedes tener si es una también... pareja perfecta, no sé, está guay. Aunque tengas que comer Pero que, arroz es que no creo que, varias veces por semana. no creo que exista una pareja perfecta, ¿eh? Ya, es verdad que son muy complicadas las Eso es relaciones. muy complicado, pero es buena pregunta. Ujú. Vale, yo te voy a hacer otra. Venga. Tú y yo somos vegetarianos. Sí. Oh. ¿Qué preferirías? ¿Que te diesen un cheque de 5.000 euros? ¿Vale? ¿O comerte un chuletón poco hecho de buey de estos que se comen aquí en la España profunda? Que son unos chuletones así de 1 kilo. Hostia, pero así es que no me cago. Y encima de estos que están como... No se cocinan mucho, entonces como que sueltan juguillo y... O sea, jugué yo sangre. Sí, sangre es sangre. Mm, ¿Qué preferirías? pero yo obviamente quiero 5.000 euros. Ah, no, que no te los den, digo. Perdón, me he equivocado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿5.000 euros o comerte un filete? Pues 5.000 euros. Claro que sí. ¡Ay, me he equivocado! Lo siento. Hay que hacer un corte aquí. No, un corte no, aquí. o no, sin corte, está gracioso. Bueno, vale, sí, está gracioso. Bueno, la siguiente no es así. Reformúlalo si quieres. O sea, lo que quería decir era... ¿Qué querías decir? Te quería decir... No te... Sí, o sea... Quería decir... Te dan 5.000 euros si te comes el filete Ah. o te comes algo vegetariano, pero no te dan nada de dinero. Ah, eso sí, ahí está mejor formulado. Muy bien formulado. Gracias. Perdón, Yo- quiero 5.000 Hay, euros. hay veces que he dicho, digo, bueno, si con ese dinero yo cojo y la mayoría los dono para la lucha por el bienestar animal y tal, Ah, no, yo me lo quedaría para mí, pero bueno, tú puedes hacer lo que quieras, claro. igual hago el esfuerzo de comer las chuletas, pero dono dinero a favor de A los una animales. causa humanitaria. Sí, para salvar animales hay asociaciones que rescatan a muchos animales de Oh, sitios that's que están cute. mal. Entonces, como digo, bueno, o sea, una chuleta de un animal pobrecito que ya está muerto. Pero es que me No daría me- mucho asco. Sí, a mí también, yo no puedo. Es que pero- además si me dices, bueno, yo qué sé, una hamburguesa de una cadena rápida que dices, bueno, lleva salsa, lleva tal, pero un chuletón de estos... Claro, y digo, bueno, pues me quedo yo 1.000 para un viajito y los 4.000 los dono. O sea, para cogerías los la animales. primera opción, la que te comerías. Igual, no me ¿A apetece que esa es difícil? chuleta, pero bueno, sí. Vamos a decir que sí. Vale, muy bien. Venga, ahora las dos últimas súper rápido, Vale. que ya han aprendido mucho español. Habéis aprendido mucho, hijas. Venga, a ver. ¿Qué preferirías? ¿Comer siempre sin engordar absolutamente nada, sin preocuparte de nada de eso? Ajá. ¿O poder dormir 2 horas al día y estar siempre descansado? ¿Comer todo lo que te dé la gana sin engordar? ¿O solamente tener que dormir 2 horas al día para estar perfecto? Qué buena pregunta. Pues yo creo que, fíjate, dormir 2 horas al día. Yo también. ¿Sabes por qué? Porque, claro, yo duermo mucho. O sea, yo soy una persona que si no descansa, no puede funcionar bien Ostras. al día siguiente. Entonces, claro, normalmente duermo 8 horas. Es que imaginad vivir 6 horas más el día, pero que estés totalmente descansado. En esas 6 horas puedo ir al gimnasio, ¿sabes? O puedo ir a hacer deporte. Además, ahora que los gimnasios están muy llenos de gente, pues claro, iría 1 hora en la que no hay nadie, porque Sí, todo el mundo está durmiendo. sí, sí, Entonces, sí. yo creo que, fíjate, elegiría eso. Muy Elegiría bien. eso. Y mira que me gusta comer y estar en línea y eso, pero yo creo que preferiría dormir solo 2 horas y estar con las pilas cargadas. Muy bien, yo también, pero también pensando en que si puedes comer todo lo que tú quieras sin engordar y tal, al final te gastas una pasta en comida también, ¿eh? Ah, no, yo eso no lo había pensado, fíjate. No, pero sí, me apetece más también aprovechar más el día.
porque siempre se me quedan un montón de cosas por hacer Y tú, que digo que no tengo tiempo. y tú imagínate por la noche que nadie te interrumpe, está trabajando en tu música o en tu libro Sí. o leyendo o Sí, haciendo algo que sí, te sí, guste. sí. Vale, y pues, Última pregunta. mi última pregunta sería, ¿qué preferirías? ¿Mudarte a un país aleatorio a vivir? En plan, que alguien hiciese así y te dijese te mudases aquí. Ostras. ¿O dejar de hacer algo que te gusta mucho? Por ejemplo, cantar. Oh. Pues yo casi que probaría suerte a ver dónde toca. A lo mejor es un país súper guay. Sí, sí, claro. Todos Sí. los países son guays, pero... A ver, sí, sí, sí. Claro, sí. pero a ver dónde te puede tocar. Claro. O sea, te tendrías que mudar ahí y empezar ahí tu vida de cero, ¿eh? Ostras, no me O apetece. dejas de cantar el resto de tu Ostras, que vida. estaría muy triste yo aquí sin cantar. Yo es que no podría dejar de cantar, yo me mudaría donde fuese. Incluso si es cantar. Es O- que yo... o escribir. Uy, si es escribir, sí, porque escribir me cuesta mucho esfuerzo mental. Sí, me gusta mucho escribir, pero me cuesta mucho esfuerzo mental. Pero yo creo que estaría guay probar oportunidad en otro lado y no darle Sí. de lado lo que te gusta. Aprenderíamos un montón de cosas nuevas. Eso sí. Experiencias de la vida. Español, inglés, todo. Swahili. De todo. Swahili. Ujú. Así que maravilloso. eso. Muy guay. Bueno, pues hemos estado hablando un montón de tiempo. Hija mía, vamos a comer algo. Vamos a comer, tenemos mucha hambre. Ay, sí. Tenía miedo de que fuesen a rugir mis tripas. A mí me ha rugido un poco. Yo no me he enterado, no me he enterado. Pero bueno, mira, si queréis ver un vídeo de yo hablando español durante media hora y visitando todos los pabellones de la Expo, que este verano he ido a Japón a la Expo. ¿Qué dices? Y en ¡Qué este vídeo de guay! aquí podéis ver lo que he hecho yo por la Expo, que he ido a todos los pabellones de Latinoamérica Ujú. y de España. Y es hablando español todo el rato, enseñándoos español. Así que podéis hacer clic aquí Ahora mismo. y ver el vídeo. ¡Qué Ahora te lo guay! enseño. Bueno, adiós a guapos. Adiós. Adiós bonitos.